Bueno, pues antes de entrar con la nomenclatura de lleno, pues nos vamos un poquito al marco de referencia que tiene esta nomenclatura y pues comenzamos con algo muy importante. Por ahí investigando las definiciones de estos diferentes sistemas les llegó a salir lo que es la IUPAC. La IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es una organización de carácter internacional que se fundó en el año de 1919. En ella participan químicos del mundo académico e industrial. Esta necesidad de esta organización era para buscar y tener el objetivo de estandarizar todas las cuestiones alrededor de la química, como medidas, pesos, símbolos y nomenclaturas. Esto de manera en que, bueno, lo que se llama estandarización, o lo que se le conoce como estandarización normalmente, es como, ¿cómo les explico? Igualar las mismas condiciones. Por ejemplo, yo si hago un producto y lo estandarizo, sería que todas las veces que lo hago me tiene que salir igual, con las mismas características, y con la misma funcionalidad. Y esta estandarización ya empleado pues a lo que es una organización, pues es la cuestión de creación de reglas o estándares o normas que van a permitir unificar criterios y unificar conceptos, ¿no? Como por ejemplo, de manera pues en la vida cotidiana, cómo nos han pasado en que nosotros conocemos una comida aquí en Sonora con un nombre y nos vamos a otro estado del país y tiene otro nombre que es comúnmente, ¿no? O sea, si nosotros buscamos esa comida en el otro estado y a lo mejor nos dicen, no, no existe, o no, a lo mejor es algo completamente distinto. Como creo que son los sopes, o sea, los sopes, que conocemos aquí en la región, o sea, el sope de carne y así. No sé si ¿es en Sinaloa? ¿Cómo se le dicen a los sopes? Gorditas. Ah, en Sinaloa se les conoce como gorditas. Y bueno, y las gorditas aquí en Sonora, bueno, al menos yo las conozco como las de maseca, que son totalmente cerradas y con un guiso distinto dentro, ¿no? Ya sea de chicharrón, ya sea de, de carne con chile colorado, etcétera. Y los sopes, pues son los así de carne deshebrada y que nada más tienen pues la tortilla pues el que se denomina sope realmente, abajo, no es algo tapado. Entonces, ahí pues ya no hay una estandarización como del nombre otorgado a este alimento. Entonces, eso también pues pasaba en los compuestos químicos, los símbolos, o sea, las unidades de medida. De hecho, pues nosotros pertenecemos al sistema internacional, el sistema internacional de las medidas, por eso nosotros somos kilogramos, gramos, somos metros, kilómetros, y de hecho existen varios. También pues está el sistema inglés, que ya encontramos ahí el pie, encontramos la onza, la yarda, pero esto es para unificar criterios. Entonces, en el área de la química, pues surge esta necesidad con los elementos y los compuestos, porque no podía haber o más bien no había una cohesión o un ponerse de acuerdo en diferentes aspectos como en ellos. Entonces, esta estandarización, como dice aquí, era fundamental para el desarrollo y crecimiento de la actividad científica, como de las relaciones y el comercio internacional. O sea, imaginemos que de repente sigues una metodología que sale en una investigación de Londres y te topas
con el nombre de un compuesto y dices, Madre Santa, ¿cuándo había escuchado eso? ¿De dónde salió? ¿O qué es? Entonces entorpece esa actividad de la investigación y del llevar el compuesto para bueno, para la experimentación. Entonces es por ello la importancia de esta estandarización en la química, y así fue como nació este organismo que hasta la fecha pues sigue vigente, ¿no? Y bueno, para empezar con la nomenclatura, y ya me estaban dando ustedes algunas definiciones de lo que era, nos vamos a regresar un poco a la historia. No, a lo mejor no la historia como de aquí a 10 años, sino todavía más atrás, en la época del apogeo de los alquimistas. Bueno, los alquimistas, pues que se les reconoce casi casi como los primeros, ah, por así decirlo, científicos. Entonces, los alquimistas, ellos ya habían identificado, como les dije en lo de la tabla periódica, algunos elementos, ¿no? Algunos metales como el oro, la plata, el cobre. Y ellos les dieron su propio nombre, les otorgaron su nombre, el símbolo, etcétera. Entonces, aparte de lo de la tabla periódica, que también trataba no solamente de organizar, sino de unificar también estos nombres y los símbolos, pues ahí resultó que de repente pues cada grupo de alquimistas, o sea, de diferentes regiones, lugares, etcétera, quizás estaban investigando o creando conocimiento de la misma rama, pero no lo sabían y pensaban que estaban involucrados en aspectos y temas totalmente diferentes por el simple hecho de los nombres y de los símbolos. Entonces, con esto pues daba una, quizás no entorpecer, pero sí alargaba a lo mejor el ponerse de acuerdo, porque pues de repente uno decía otro nombre y otro decía, no, es que eso no se llama así, etcétera. Y de hecho los alquimistas otorgaban nombres con referencia a nombres mitológicos o incluso los nombres de sustancias o elementos relacionados a características como era el color. O sea, supongamos que al mercurio, bueno, pues no, al mercurio ya, el nombre mercurio ya significa algo, pero supongamos que le dieran el nombre en base al color, pues iban a decir sustancia de color tal, brillosa, etcétera, ¿no? Pero así es como se manejaba en la época de los alquimistas. Hasta que llega Anthony Lavoisier. ¿De dónde le suena este nombre, chicos? ¿De dónde lo hemos mencionado? Claramente yo le digo Anthony porque pues el nombre es más de caché, pero no puedo pronunciarlo bien como tal. Entonces para mí es Anthony. ¿Dónde han escuchado este nombre? En las teorías, en la creación de la tabla periódica, ¿no? Llega Anthony Lavoisier y él busca tener un lenguaje universal dentro de la química. Pero no solamente buscaba eso, sino se puso a trabajar en ello. Así que clasificó las sustancias de los elementos y compuestos según a una lógica química. O sea, el nombre de la sustancia pues expresaba su constitución. Ah, bueno, si este compuesto lo que hace químicamente es que oxida a los metales, ah, bueno, le vamos a denominar que son los óxidos. Eso era la relación que tenía, como que, ah, bueno, pues el nombre tiene que ser relacionado con el comportamiento, ¿no? Que tiene, o la lógica química que está teniendo el compuesto o el elemento. Y bueno, en 1787 pues ya se hace compendio ahí medio del método de nomenclatura química, y uno de ellos pues aparece la nomenclatura tradicional. Así como me estaban comentando, se utiliza sufijos y prefijos.
Esta nomenclatura tradicional también utiliza las raíces de los nombres químicos, ya que muchos nombres provienen de palabras en latín, pues utiliza la raíz del nombre y las valencias de los elementos. Ahorita vamos a entrar más a la cuestión de las valencias. Incluyen sufijos y prefijos. Bueno, los sufijos son esas palabritas que se ponen antes de la palabra y los prefijos pues al final, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta fórmula química de el hierro y el hidrógeno. Y la nomenclatura, o sea, yo no puedo decir, ese compuesto es de hierro y hidrógeno. O sea, sí está constituido por estos elementos básicos, pero ya es un compuesto, está relacionado. Entonces, tiene un nombre porque tiene unas características determinadas. Y en la nomenclatura tradicional se llama hidruro plumboso. El prefijo aquí en este caso es el que está en letras negritas, que es el oso. De hecho, hay una serie de reglas que establece cuándo se van a utilizar los prefijos y cuándo se van a utilizar los sufijos. Y esas reglas están relacionadas a las valencias de los elementos. Claro, ahorita nada más estamos dando la introducción, vamos a ver esas reglas por cada una. Y bueno, en esta nomenclatura pues tradicional, y de hecho vean, esta palabra, el hidruro, se le denomina así a los compuestos binarios en los que se encuentra el hidrógeno. Y cuando vamos a nombrar o a leer un compuesto químico, se hace de derecha a izquierda. O sea, aquí yo primero mencioné el hidruro, o sea, estoy mencionando el hidrógeno, ya después el hierro. Y de hecho, o sea, miran, ¿qué tiene que ver hierro con plum? Pues esta es la raíz del nombre del elemento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Maya, yo tengo ahí una duda revoltosa. Pues se supone que es el mismo elemento, ¿no? Cambia la nomenclatura dependiendo como de qué es. Como algo como lo relaciono es en la prepa que enseñaban los alcanos, alquenos, alquinos. Ajá. Porque tenían más diferentes cosas, o sea, son parecidos así como se nombra. Sí. Nada más que en la rama en la que estás tú ya es la química orgánica, pero sí, totalmente, es la misma funcionalidad. Y vean, me acabo de dar cuenta de un super error mío. Aquí no es plumboso, es ferroso. Me equivoqué no sé si estaba mirando otro elemento, pero es ferroso. La raíz del hierro es fer y ya pues el prefijo. Pero sí, así va a ser. Según la característica, fíjate, esos son los tres sistemas de cómo puedo yo escribirlo. Pero el nombre del compuesto o lo que me va a dar la característica del compuesto es lo del hidruro. Bueno, ¿qué son los hidruros? Son compuestos binarios, en el cual el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación de tanto, etcétera. A eso los vamos a ver uno por uno. Me andaba ahogando con mi baba. Perdón. Pero sí, cada compuesto, bueno, los compuestos inorgánicos que vamos a ver, su nombramiento, o sea, de cómo se denominan, es según a sus características. Ya los sistemas,
los sistemas de nomenclatura pues van a ser esas tres opciones de las cuales yo puedo escribir el nombre y cada sistema tiene su característica específica, ¿ok? ¿Sí? Sí, maestro. Ok, no sé cómo me fui, todavía no puedo creer mi super error aquí, que le puse plum del plomo. Ay no, es ferroso. Y bueno, de ahí me paso a el tiempo de 1886 hasta que llega el año de la creación de la UPAC. Y con esto también pues nace la nomenclatura de Stock, que se le conoce como de Stock. Esto es por Alfred Stock, este químico alemán, el cual pues fue su trabajo. Este sistema de nomenclatura se basa en los estados de oxidación, que pues está ligado también a las valencias de los elementos, y se denominan los estados de oxidación o se ponen mediante números romanos. Y bueno, aquí igual con el mismo ejemplo de la misma fórmula química del mismo compuesto, vean, yo tengo hidruro, sigo respetando la palabra del del compuesto, hidruro de hierro. Aquí no utilizo sufijos ni prefijos. Lo único que voy a utilizar aquí pues es igual el nombre del siguiente elemento, pero sin raíces ni nada, o sea, así normalito, hidruro de hierro, y el número de oxidación con el que esté trabajando en romano y en paréntesis. Nada más el número de oxidación de él. Y bueno, como les repito, el número de oxidación pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues Stock es números romanos, el número de oxidación del segundo elemento, ¿no? Y después está el tercer sistema, que es la nomenclatura sistemática, también avalada por la UPAC. En este sistema de nomenclatura es como el que me decían referente a los átomos. Se utilizan prefijos griegos para indicar la proporción en la que un elemento se encuentra en una fórmula. Ay, aquí se ve bien abajito, pero es el mismo ejemplo del hierro, del hidruro de hierro. Y aquí, fíjense, en los ejemplos anteriores empezaba hidruro e hidruro, ¿no? Y aquí tiene un prefijo que es el di. ¿Por qué creen que esté el di? ¿Qué creen que indique el di? Porque son dos. Porque son dos hidrógenos. Entonces el prefijo griego va a indicar el número de átomos que voy a tener del hidrógeno. Entonces por eso se utiliza el prefijo di. Y digo dihidruro de hierro. Esa sería la nomenclatura sistemática, o ahorita el nombre que me dijeron de la atomicidad también. Y bueno, esos serían los tres sistemas que vamos a estar viendo. Como les decía, en la práctica pues vamos a ir distinguiendo a cada uno de ellos, pero hay que tener muy presente cuál es la principal característica de cada uno. El tradicional, sufijos y prefijos, ya después vamos a ver la tabla de los sufijos y prefijos que se utilizan, porque no son los mismos prefijos griegos los que se van a utilizar. Aquí utilizamos oso, ico, y otros prefijos. En la de Stock, pues nada más los números romanos de el estado de oxidación del segundo elemento, y en la sistemática pues los prefijos griegos. Pues va a haber diferencias de compuestos. Vamos a ver los compuestos binarios y algunos terciarios. Estos compuestos binarios, pues como su nombre lo dice, son compuestos nada más constituidos por dos elementos, los terciarios pues por tres, y vamos a ver la característica de cada uno de ellos.
Ahorita, antes de entrar en todos esos temas, voy a adelantarme quizás a unas temáticas que venían en la tercera unidad, pero que creo conveniente que se tiene que ver un poquito antes para medio estar dentro de la temática. Y bueno, ahorita miramos pues la fórmula, o sea, nosotros miramos los símbolos de ese compuesto de esta manera. Pero vamos a empezar a distinguir y vamos a empezar con una temática que quizás ya es algo que hemos escuchado en la prepa, en la secundaria, por ahí una ley, la ley de la masa, de que la masa no se crea ni, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, miren, este es un compuesto, o sea, aunque yo pueda ver cuáles son sus elementos, o sea, el hidrógeno, señalando al hidrógeno, y el hierro, es un compuesto ya distinto, porque por separado estas dos son dos elementos, o sea, tuvo que haber una reacción en la cual pues mis reactivos, se les denomina reactivos, que sería el hierro más el hidrógeno. Vamos a ver ahorita cómo, ese es un 12. Reaccionan para dar o para producir el siguiente compuesto que se le denomina producto. Yo puedo tener una reacción química con infinidad de reactivos. Nada más, o sea, un compuesto químico, para no denominarlo elemento, pues debe de ser de 2 elementos o más. Pero puedo tener una infinidad de productos y una infinidad de reactivos. No hay un número límite o que siempre tenga que ser 2. Claro, en los compuestos inorgánicos que vamos a estar viendo, pues son compuestos binarios. Entonces nos va a tocar de que nada más vamos a estar viendo compuestos de 2 elementos y los terciarios pues de 3 elementos, ¿no? Pero no quiere decir que todo en la naturaleza así es, claro que no. O sea, podemos tener infinidad de reactivos e infinidad de productos. ¿Qué es lo que tiene que cumplir nada más esta ley de la materia? Que lo que tengo aquí lo tenga acá. Pero me van a decir, bueno, maestro, si me está diciendo que van a reaccionar y van a producir un compuesto diferente, pues no sería lo mismo, pero sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque deben de estar las mismas unidades elementales. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un átomo de hierro del lado de los reactivos, del lado de los productos, aunque sea un compuesto diferente, una molécula, debo tener la misma cantidad de hierro. No estoy diciendo que el hierro solo, ¿no? O sea, sí está en un compuesto, pero debo saber que tiene el mismo número de átomos. ¿Sí me explico? ¿Sí se va entendiendo? Ok. Bueno, en estas reacciones, bueno, esta es una ecuación química de una reacción. Es la representación gráfica de esta reacción, de la involucración de los elementos o X elementos que van a dar X productos, ¿no? Entonces, la simbología que yo utilizo, pues es la que establece de la tabla periódica, la simbología de cada elemento. Pero si se dan cuenta, este hidrógeno tiene un 2. ¿Qué pasó? Ese 2, chicos, es un subíndice. Este 2... ¿Cuándo? ¿En un mes? Este 2... ¿De veras? No me... Este 2 me representa el número de átomos que hay de ese elemento. Entonces yo tengo 2 átomos de hidrógeno. En el hierro tengo nada más 1. ¿Por qué? Porque aquí, como en las matemáticas, hay un 1 invisible, o sea, se sobreentiende que es 1, entonces por eso no se pone.
Entonces aquí nada más hay un átomo de hierro. Aquí ya tengo 2 átomos de hierro. Entonces en mi ecuación química yo es lo que debo de visualizar. Bueno, si acá del lado de los reactivos tenía un átomo de hierro nada más, pues del lado de los productos debo de tener también un átomo de hierro nada más. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo no puedo tener 4 átomos de hierro aquí y acá tener solamente uno. Oye, ¿a dónde se fueron los 3 restantes? No se pueden desaparecer así como Thanos desapareció a todas esas personas, ¿verdad? Pero pues en algún lado se tuvieron que haber ido. Entonces no se puede tener esa falta, ¿no? Ahí. Entonces, subíndice me determina, ¿qué me determina, chicos, los subíndices? ¿Qué me determina? ¿Cuántos átomos hay? Así es, el número de átomos. Muy bien, ok. Pero también en las moléculas encontramos se les denomina coeficientes, que son los números que hay antes de la simbología de los elementos. Por ejemplo, aquí si yo escribo un coeficiente se le denomina coeficiente estequiométrico, porque la estequiometría, chicos, es un tema que vamos a ver en la tercera unidad. Pero la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones o relaciones entre los elementos. Entonces, este coeficiente estequiométrico para esta molécula es un 2. ¿Pero qué me va a indicar? Bueno, es como si yo desglosara, así, mira, déjenme, ya ven que no soy muy buena dibujando. Tengo aquí una molécula y tengo aquí otra molécula. Eso me denomina el coeficiente estequiométrico. O sea, básicamente me dice, tengo 2 moléculas de este compuesto. Y al tener 2 moléculas de este compuesto, pues quiere decir que si yo digo, bueno, si tengo un coeficiente estequiométrico de 2 en este compuesto, ¿cuántos hierros voy a tener? ¿Cuántos átomos de hierro? 4 átomos de hierro. 2, así es. Voy a tener 2 átomos de hierro. ¿Por qué? Porque, fíjense, no se me confundan, el subíndice nada más es para el hidrógeno. Podrán estar en un compuesto, pero sigue habiendo nada más 2 átomos de hidrógeno. O sea, es la proporción, como les digo, de lo que hay de hidrógeno. Entonces, este subíndice, muchachos, nada más es para el hidrógeno. Pero el coeficiente estequiométrico es para toda la molécula. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, el subíndice que tiene el hierro, pues se sobreentiende que es 1. Entonces, por eso no se ve, pues no se pone. Pero ya con el coeficiente estequiométrico, o sea, que me está diciendo que hay 2 moléculas, pues quiere decir que tengo 2 átomos de hierro en esas 2 moléculas. Y ahora sí, ¿cuántos tengo de hidrógeno? 4. Así es, tengo 4 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque si en una molécula tenía 2, pues ahora en 2 moléculas, que ya me representa este coeficiente estequiométrico, pues voy a tener 4, ¿no? O sea, 2 por 2, 4. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se va a involucrar en la nomenclatura, el que yo sepa distinguir cuántos átomos hay de cada elemento, como lo miramos aquí.
Bueno, en la nomenclatura sistemática voy a utilizar el prefijo di para denominar que 2, o sea, la cantidad de 2. Entonces, si yo tengo 2 hidrógenos que se le pone pues el nombre del compuesto, que son los hidruros, pues diría dihidruro de hierro. Y si se fijan, el di no se pasa para el hierro se deja igual. De hecho, si tuviéramos que poner el prefijo griego, que ahorita ya no se utiliza, o sea, si es 1, pues se sobreentiende que es 1, pero se le ponía el mono. Solamente en algunos óxidos, como por eso tenemos al monóxido de cloro o así, se le denomina el mono, que indica 1. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? Eso, sí, creo que ya lo vimos, bueno, yo me acuerdo que lo estábamos viendo en el curso de química. De química, ok, muy bien. Ahí les encargo a lo mejor darle una repasadita ahí a sus apuntes del curso, pero pues igual lo vamos a ir explicando. Pero hay que saber diferenciar entre el subíndice, que me va a indicar el número de átomos del elemento. ¿Qué pasara? Que igual no es muy común, pero igual lo pueden ver, que pues porque lo vamos a ver en la tercera unidad cuando balanceemos reacciones químicas, que yo me encuentro esto. ¿Cuántos átomos de hierro tendría si yo veo algo escrito así? Ninguno, porque o sea, ese es el... Ah, no, sí, 2. Sería... El otro es hidrógeno, ¿no? Ajá. Pero aquí estoy poniéndolo solito. O sea, si yo en un punto de mi vida me llego a encontrar así y me preguntan, oye, ¿cuántos átomos de hierro hay? 2. 2, así es. No porque tenga que ir específicamente aquí el que me indique. O sea, si yo tengo un coeficiente 2 y aquí pues el subíndice que tiene, que es el 1, pero que no está, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, tengo 2 átomos de hierro, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No más. ¿No? Ok, muy bien. Luego hay algo que también, pues, los estados de oxidación. Los estados de oxidación, bueno, eso se los voy a dejar de tarea. Eso se los voy a dejar de tarea. Y se los voy a preguntar el día de mañana. Van a investigar qué son los estados o números de oxidación. ¿Ok? Ok. Okiroki. Y pues los dejaría libres ahorita. Nos vemos el día de mañana.